Bien, solo quiero ver. Wilson Chapa. Wilson está. Yo lo vi entrar, pero ahorita no está. Y a Max está. Presente, maestro. Estoy desde las 7:30. Ujú, ya. Un poquito tarde. Carlos Gastelú. Gastelú. Ya, solamente falta Chapa, que yo lo vi por ahí, pero ahorita no está. Gastelú es el otro. Y los demás están. Ya. Bien, vamos a hacer entonces la participación de todos, como hicimos la semana pasada, ¿ya? Y y trabajando todos juntos este aspecto, ¿ya? Pero primero vamos a ver los temas que tiene este libro. Eh, Uno de los bases creo que debemos tomarlo en cuenta. Todos debemos tener sincera compasión hacia quienes tienen heridas espirituales o físicas, ¿no? Nehemías, de hecho, que estaba herido espiritualmente, y eso lo mostró, y el que fue sensible a esto fue el rey, ¿no? Ahora, sentir compasión y no hacer nada para ayudar no es bíblico, ¿no? Sentir compasión y no hacer nada, ¿ya? No es bíblico. Creo que aquí el sentimiento de Nehemías fue muy bueno, pero si hubiese quedado ahí nada más, entonces creo que no hubiera figurado en la Biblia, ¿no? No hubiera figurado nada, porque no hay ninguna situación ahí que amerite para poder pasar a la historia o por lo menos para ser ejemplo para otros. Bien, tal vez tengamos que dejar de lado nuestra comodidad a fin de ministrar a otros. Este es otro aspecto también que debemos tener en cuenta, ¿no? Bueno, en un contexto en que seguramente ustedes participan, hablar de comodidades, quizás en algunos casos no lo hay, y otros han podido dejar también sus propias comunidades o seguridad, ¿no? Por ahí creo que uno de ustedes me dijo que había estudiado Derecho y estaba ejerciendo la abogacía, pero lo ha dejado, ¿no? Y creo que lo ha dejado por causa de la obra, ¿verdad? Yo soy pastor. Ya. Y creo que eso también es en eso que menciona, ese es el hermano José, ¿no? No, es Pablo, pastor. Ah, Pablo, Pablo, Pablo. Pablo. Sí, Pablo, que Pablo, ya, está bien, me confundí. Y eso también implica algo, ¿no? Dejar profesión, dejar oficio, dejar negocio. En la historia se nota, se muestra eso también, ¿no? El caso, por ejemplo, el de Agustín y también el caso de Francisco de Asís, ¿no? Que por servir al Señor, ¿no? Él era no era rico, rico, pero era un hombre medianamente acomodado, ¿no? Y que se desprendió de todos sus bienes y aún de su propia ropa, ¿no? Para servir al Señor, ¿no? Y vivió en pobreza, ¿no? Pero por causa del Evangelio, ¿no? No fue, para algunos puede ser una locura para hoy día, ¿no? ¿No? ¿Quién va a querer ser por diosero, ¿no? En una sociedad donde la sociedad de consumo te demanda, ¿no? Tener, poseer, llegar a ser, ¿no? Con bienes y todo eso, ¿no? Si no tienes, no eres nadie, ¿no? Según la posición de esta sociedad. Pero estamos olvidando todo lo contrario, ¿no? Que la Biblia te muestra que lo más importante es lo que eres y no lo que tienes, ¿no? Entonces creo que el, el fin de ministrar a otros es lo más importante. Y si han tomado y asumido esa carrera, pues
que siempre sea ese fin y se afirme este propósito, ¿ya? Y bueno, Dios bendecirá la otra parte que tiene que ver con la economía o con los bienes. Eso no debe ser el motivo por servicio a Dios, ¿no? Otra cosa es, debemos creer en una causa antes de dar nuestro tiempo o dinero de todo corazón, ¿no? Entonces, debemos creer en una causa. Y aquí creo que la causa de Nehemías fue creíble, ¿no? Por eso es que la gente dio, por eso es que la gente se dio, ¿no? Se dispuso. Y por otro lado, cuando permitimos que Dios ministre a través de nosotros, hasta los incrédulos sabrán que la obra es de Dios. Sí, porque también apoyaron a Nehemías gente que no era del pueblo, ¿no? También lo apoyaron. Y esto creo que es necesario recalcar de este texto y de este libro. Vamos a mirar el bosquejo y de ahí vamos a estudiar entonces todos los aspectos que corresponden a este libro. Son tres momentos que tenemos, que hemos dividido el libro aquí. Uno es el retorno de Nehemías a Jerusalén, ¿no? Que está en los 6 primeros capítulos, ¿no? Y nosotros hemos leído solamente el capítulo hasta el capítulo 2, más o menos por ahí, ¿no? Nos hemos quedado a la mitad, pero vamos a mirar y vamos a analizar algunos aspectos aquí. El segundo es el avivamiento, ¿no? El gran avivamiento, lo que han llamado el gran avivamiento, que aparece del capítulo 7 al capítulo 12, ¿no? Cuando se habla de avivamiento tendríamos que de alguna manera preguntarnos, ¿qué es avivamiento también? ¿No? O el revival en el inglés. ¿Qué es avivamiento? Y si este avivamiento de Nehemías puede ser el que se caracterice para el avivamiento de la iglesia, o el avivar a la iglesia, o el concepto de avivamiento que viene de el pietismo, ¿no? Las bases pietistas y las bases del movimiento de santidad, ¿no? Que de paso es un movimiento nada más, un movimiento que se dio en una etapa en Europa y que fueron la base para el evangelicalismo y el pentecostalismo, ¿no? Es entonces ese concepto, ese que estamos utilizando aquí, estamos tratando de pentecostalizar a Nehemías o dándole una concesión pietista a Nehemías, ¿no? Eso habría que preguntarnos también y qué conceptos entendemos por avivamiento. Eso lo vamos a ver ahora. Y lo tercero es las reformas de Nehemías, ¿no? Y acá usamos la palabra reforma, que es más común a nosotros, ¿no? Decimos que el corte calvinista tiene que ver con las iglesias reformadas, ¿no? O el movimiento reformado, ¿no? O la reforma de la iglesia del siglo XVI, ¿no? Es reforma, ¿no? ¿Cómo lo podemos llamar? Porque inicialmente uno dice, no, el movimiento protestante. No, un momentito, el movimiento protestante no es el protestantismo. Es el movimiento que estaba dentro del movimiento de Lutero, ¿no? De la gente luterana, ¿no? Y entonces eso también nos lleva a mirar entonces en ese sentido la reforma. ¿Qué cosa es una reforma? ¿No? Una reforma en la Biblia y por otro lado la reforma en la historia de la iglesia. Son dos cosas diferentes. No son lo mismo, me parece que no son lo mismo. Hay varios momentos en la Biblia que se encuentran, hay reformas. Por ejemplo, la reforma de Josías. Esa es una reforma, ¿no? Cuando se descubre el libro de la ley, ¿ya? En la época del rey Josías, ¿ya? También en Ezequías, y también hay otros momentos dentro de las monarquías donde también se hace elementos de reformas, ¿no? Reforma del Estado, reforma. Y también esa palabra reforma a veces ya está
ya no es reforma, sino deforma, ¿no? En nuestro país ahorita está ocurriendo eso, ¿no? Las reformas que se hicieron en un tiempo ahora se están deformando, ¿no? Con nuevas leyes o nuevos proyectos, tratando de que lo que se hizo, ahora tirarlo abajo y poner todo lo contrario de lo que se hizo. Eso ya no sería una reforma, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que tenemos aquí esa concepción. Entonces hay que definir ese aspecto también, ¿no? O sea, cuando hablamos de la reforma de Nehemías, ¿estamos hablando de la reforma histórica de la iglesia? ¿O estamos hablando de de una reforma en cuanto a transformación o con la concepción de la iglesia reformada siempre reformándose, ¿no? Es necesaria una reforma y de hecho, ¿por qué? En el caso de Nehemías, ¿no? Muy bien, vamos a ver entonces los 6 primeros capítulos. A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver qué encontramos y ahí va la participación de ustedes y vamos a ir construyendo esta parte del texto y terminando con el libro, por lo menos en una especie de resumen, de detalles, pero también resumidos, ¿no? A ver, ¿qué encontramos en esos 6 primeros capítulos? Ya hemos leído, por ejemplo, la actitud de Nehemías, ¿no es cierto?, de la situación en que encontraba, luego el envío de Artajerjes, ¿no?, a Nehemías hacia Jerusalén. Podemos hablar de una misión aquí, ¿no? ¿O no? ¿Fue misionero Nehemías? No sé, porque dice que fue enviado, ¿no? ¿No? Fue enviado con una misión, pero también él tenía, esa misión era un proyecto que él mismo tenía, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podemos decir, ¿era un misionero que asumió la visión o es un visionario que asume la misión? ¿No? Porque era un hombre que tenía una visión, un proyecto y lo ejecuta. Y Entonces, asume como líder, perdón, pastor, y asume como líder para juntar a todo el remanente, para que así juntos puedan nuevamente reconstruir los muros. exacto. Entonces, desde esa perspectiva es un misionero, ¿no? Es un misionero también. Porque, fíjense aquí, ¿no? Que el rey le dice, a ver, él le dice, si le place al rey y tu siervo, es el versículo 5, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, ¿no? Y entonces me dijo el rey, ¿no? ¿Cuánto durará el viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Ven? O sea que en la práctica, en una acción, él fue un enviado, un misionero, ¿no? Enviado, ¿no? Con una misión, con un proyecto, ¿ya? El rey lo manda. En pocas palabras podemos decir, sí, el rey lo mandó, ¿ya? Pero lo envió, le encargó esa tarea, ¿no? Y él mismo dice, envíame a Jerusalén. Y el rey lo envía. Claro, la iniciativa en este caso fue de Nehemías, ¿no? Quiero ir a Jerusalén. Envíame. Entonces, a una forma le está diciendo, Señor, dame esa misión, quiero ir a Jerusalén, ¿no? Y el rey le concede ese aspecto. Muy bien. Entonces, aquí estamos descubriendo otro aspecto también de Nehemías, ¿no? Un hombre que asume la misión, ¿no? Asume la misión, pero antes ya tuvo una visión, ¿no? Por eso, como dice esta hermana, entonces asume el liderazgo de ese proyecto que él mismo anheló y soñó, ¿ya? Pero necesitaba una orden oficial, un envío oficial, porque él estaba al servicio del rey,
Él no podía hacer esta tarea sin permiso del rey. El haber dejado la función de copero era como serle infiel al rey. Estaba sirviendo a él. Entonces tenía que tener permiso del rey para hacer esta tarea. Él no podía agarrar y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo tengo esto en el corazón a Jerusalén, me voy a Jerusalén, me voy. Pero no pide permiso al pastor, no pide permiso a su iglesia, no se despide de los hermanos de la congregación, no, simplemente se va. Porque dice, ya, el Señor me ha llamado. Sí, el Señor te ha llamado, pero ¿has comunicado a los demás? Imagínense a un Nehemías yéndose así a Jerusalén. ¿Ah? Sin el permiso del rey, sin las provisiones, sin nada, pero diciendo, ya, yo lo voy a hacer. Eso hubiera sido una locura. Y el proyecto había fracasado, ¿no? El rey lo envía. Mayormente, pastor, casi todos los líderes, todos los profetas consultaban al Señor, y eso casualmente el rey representa pues a Dios. Hay que tener siempre prudencia y siempre con el permiso y la consulta al Señor. Claro, aquí nos muestra algo que es el principio de autoridad. El principio de autoridad que hay que respetar, ¿no? Es evidente este aspecto. Nehemías, al servicio del rey, tenía que pedir permiso para ir a Jerusalén. En pocas palabras es lo que le estaba diciendo. Dame permiso para ir a Jerusalén. Y el rey le concede el permiso. Ve. Pastor, Y lo envía. Oficialmente lo envía. Sí. una apreciación, ¿no? Pastor, Ya. en este caso, lo que la Biblia no nos detalla, ¿no? En el periodo del rey Artajerjes, es cuando se derribó los muros de Jerusalén, y al enviar a Nehemías, ¿no? El rey se estaba reivindicando con Dios porque es el pueblo escogido por Dios, pastor. Claro, Israel es el pueblo escogido por Dios y por eso también era necesario pues establecer la ciudad donde estaba el templo y que daba el significado de la presencia de Dios, ¿no? ¿No? Y entonces la ciudad donde moraba Dios, donde estaba el templo, que está destruida y que está a expensas de cualquier ladrón y cualquier asaltador, había que asegurarla, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí en el plan estaba Dios, de hecho, y los propósitos también, ¿no? Eh, Creo que sí, hay un elemento que tiene que ver con eso que tú has mencionado, ¿no? De hecho, que aquí no quiero usar lo que muchas veces caemos románticamente, diciendo, no, es que este era el proyecto de Dios, ¿no? Y Nehemías asumió el proyecto de Dios, pero no, es que, cierto, Dios le puso eso en el corazón, pero Nehemías, pues, eh, en ese amor que ya hemos mencionado, ¿no? En esa actitud patriótica y esa actitud de ciudadano que quería construir ciudad, y no cualquier ciudad, ¿no? La ciudad de Dios, Jerusalén. Entonces era necesario proponerse esto y encauzar la tarea, ¿no? Bien, no sé si hay una respuesta o si no alguna cosa más aparte. Sí, pastor. ¿Aló? Sí, sí, adelante. Pero yo acá en Nehemías 5, yo lo encuentro a Esdras preocupado por sus padres, por su tierra, por su pueblo. O sea, y por esa es la preocupación, digamos, al notar una cara de una persona, se nota el semblante, ¿no? El ánimo, la alegría de una persona y el semblante también. Es por eso que el rey le mira, le dice, Nehemías, dígale, ¿qué le habrá dicho más, no? Tú no eres así, ¿no? Tú eres otra persona más. Por eso que le vio un cambio diferente a él. Sí, Y es por sí. eso, y es por eso que es por eso que le dice al rey, pues, ¿no? O sea, pídeme qué cosa quieres, ¿no? Y él, por eso que le dice que envíame a Judá, ¿no? A la ciudad donde
a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, él quería ir, pero por el permiso, digamos, del rey, él no podía, pero finalmente el rey lo mandó para que cumpliera él, digamos, su pesar, ¿no? Porque realmente Jerusalén estaba perdido, estaba ya, digamos, deshecho. Eso es lo que Así yo, es. bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Entonces el rey no solamente, o sea, no le dio eso. Entonces, a través de eso, digamos, él le pidió más, pero él tenía miedo, dice, pero él le pidió más, pidió cartas para que pueda a los demás reyes no molestarles, ¿no? Y tenga la potestad o, digamos, la libertad de ir sin mayor problema. Ese es el tema. Eso, bueno, eso es lo que yo entiendo, ¿no? Es lo que yo Claro, y porque iba también con materiales, con toda la provisión, ¿no? Y era una caravana en realidad, no era solamente Noemías solo, posiblemente había guardas y todos los demás, ¿no? Pero como usted dijo, ese era un Nehemías primero. Ahora, el segundo Nehemías, ahí más, cuando fue allá a su pueblo, él ya se restableció, o sea, se puso más con la ayuda de Dios, porque su fe ya engrandeció más y más que todo lideró a este pueblo, porque todos estaban desanimados. Entonces, ¿el que hizo? Animó al pueblo para Claro, que construyera esa ciudad y se levantara, ¿no? Y más que claro, todo, él tenía la fe de Dios. claro. Y fíjense que lo que hizo es reedificación de los muros de la ciudad, ¿eh? Yo he insistido en esa parte, ¿no? Es la reedificación de los muros de la ciudad. No era la edificación de la ciudad, no de los muros. De- pero también la reedificación, la construcción de los muros ya hacía que la ciudad se asegurara y por lo tanto ahora Oye, ¿qué haces? se Dale podía ahí. construir, ¿ya? Se podía construir toda ciudad. Entonces primero se construían los muros Los y muros, luego se claro. edificaba lo que estaba dentro, ¿no? Reedificar los muros, exacto. Claro, ¿qué tal si se construía la ciudad sin los muros? Los asaltaban inmediatamente, ¿no? Por eso es que aquí habla pastor de las puertas. ¿Cuántas puertas ahora no se han Claro, las construido? puertas hablan de la seguridad, ¿no? Exacto. Ya, esa seguridad que pone. Entonces, por eso se habla de las puertas. Y se hace reparto del trabajo de edificación, capítulo 3, ¿no? Ya en el anterior, a partir del 2.11, digamos, el incentivo de Nehemías hacia el pueblo para reedificar los muros, el La reparto del reconstrucción. trabajo, el capítulo 3, luego las precauciones contra los enemigos, en el capítulo 4, ahí van a enfrentar y hay un dato, ¿no? Está Zambalat, ¿no? De frente, Claro, dice, ¿no? el Zambalat, problema. que Se oponía a él se todo. entera de la edificación del muro, se enoja, ¿ya? Y hizo escarnio de los judíos, ¿no? Y habló a sus hermanos y el ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Oye, ¿qué haces ahí? ¿No? Dale ahí. ¿Resucitarán los montones del polvo, las Voy a piedras poner que uno. fueron quemadas? Carlos, tu audio. Ya. Y estaba junto a él Tobías Amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Dice, la burla que hacían de él, ¿no? Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos a su cabeza y entrégalos por despojo, ¿no? Y comienza la oración a Dios y cómo ellos van y enfrentan a estos personajes, ¿no? Que están destruyendo. Esos son como, digamos, los pequeños demonios o Satanás oponiéndose a la obra, ¿no? La adversidad, Exacto. Claro. los adversarios. Bien. Y luego dice al final, el 19, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro lejos uno de otro. En el lugar donde oyeres se sonar la trompeta, reunidos ahí con nosotros, nuestro Dios peleará por vosotros, por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y también dijo entonces al pueblo,
cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra, ¿no? Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardias que me seguían, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. O sea, estaban atentos, velando, haciendo turno, pero nadie se descansaba hasta que terminaran ese proyecto, ¿no? Pastor, acá yo veo, acá veo también un tema interesante, ¿no? Porque mira, habla en el 13 y el 14, o sea, él lo preparó también, mira, le dice, armen entonces al pueblo con espadas y lanzas y arco, y lo repartiré dice, por familias, en la parte baja de la ciudad y detrás de las murallas en los espacios abiertos. 14. Luego me reuní con los hombres importantes del pueblo, con los oficiales del templo y con el pueblo en general y dije, no tengan miedo de esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras esposas. Luchemos por nuestro hogar. O sea, él también pensó, o sea, no solamente lideró, también pensó en la familia. Y lo Claro, preparó, ¿no, claro, pastor? claro. Y es que la ciudad pues está construida por familias, ¿no? Exacto. Claro. Y además todos estaban involucrados en esto, ¿no? Tenían sus coradas, dice acá, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Dentro de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Sí? Porque los que edifican cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, era todo un trabajo, digamos, de estrategia, ¿no? Y también de alerta militar también, ¿no? O sea, estaban con la obra, con espada, pero también con la herramienta, ¿no? Para construir, ¿no? Y cada uno haciendo lo suyo, ¿no? En su lugar, en el turno que le corresponda. Eso es bueno, ¿eh? No me hagas acordar también. Yo tengo un amigo que se fue a Jerusalén y ya él participa, ¿no? De hace hecho judío y todo eso. Pero me contaba la historia de él que en su barrio todos ahí están comprometidos, ¿no? Y los varones hacen turno. Ahí no hay un guachimán, no hay un guardián que contratan, no, ya le pagamos a uno para que... No. Ni tampoco hay un soldado del ejército que rodea la ciudad, no. ¿Saben quiénes hacen el servicio? Los varones. Ah, Entonces en su turno, cada uno les toca el turno, ¿ya? Para estar alerta frente a los ataques del enemigo, ¿no? A los posibles ataques. Y Jerusalén tiene esos constantes ataques, ¿no? Porque está en constante guerra. Entonces, ya ellos están preparados y tienen armas y todo, los entrenan y todo eso para hacer el trabajo. ¿Ves? Qué fácil ahora, bueno, ya, yo contraté un guachimán, ya vamos, nos reunimos todos en el barrio y le pagamos tanto y ahí viene. Ya, ese señor trabaja unas horas y luego se va, ¿no? A menos que haga otro turno. Pero que tú lo hagas, que te comprometas tú mismo, aparte del trabajo que tú tienes y hacer tu trabajo para la comunidad. Bueno, algo parecido estaba sucediendo aquí, ¿no? Todos haciendo esa tarea. Bueno, también está la abolición de la usura, ¿no? Y dice acá, hubo clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. Dice, había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. ¿Ya? Y decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había que decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Y entonces aquí se rompe ese aspecto y se da una norma sobre la abolición de esta situación, ¿no? pastor, y el tema está que es muy importante, ¿no? O sea, Esdras
tanto que motiva al pueblo, tanto que él va con esa visión, porque va con una visión, ¿no? Una misión allá, a establecer ese pueblo y animar a todos. Lo que hace primeramente, acá mismo dice, ¿no? Ponen oración al Señor primero. Sí, sí, sí. Le ponen Sí. oración. Eso es muy importante porque cada vez que uno quiere hacer algo, hay que enfocarnos primero a Dios. Y acá Nehemías lo dice bien claro, ¿no? Dios escucha cómo nos menosprecia, dice acá. Y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos y que sean el botín que quisieran y pasen por alto la maldad, ¿no? Y muchas cosas más. Claro. Y ahora, en cuanto a la usura, había otro caso, aparte de esa oposición que tenía frente a los enemigos, sino en medio de los judíos, dice que algunos se explotaban a sus propios hermanos, ¿no? Ajá. Es lo que dice el texto que del capítulo 5. ¿Ya? Y desobedecían a la ley de Dios, de Moisés, que prohibía que un judío cobrara intereses de un préstamo hecho a otro judío. Entonces, estaba contra la usura. Moisés estuvo con la usura desde el comienzo. Hoy, nuestra sociedad moderna, las instituciones que hay, instituciones económicas, financieras, son usureras. Hay unos intereses leoninos, ¿no? Qué difícil es pedir préstamo y la institución te agarra, te pide tanto y tanto y al final, si te comprometes en eso, vas a tener que devolver 10 veces más de lo que pediste, ¿no? Y eso es una usura que está permitida acá en el país, ¿no? Eso no debería ser así. Pero bueno, acá había algo parecido y Nehemías rompe con esa situación, ¿no? ¿Ya? Imponiendo la ley de Moisés que no se debería cobrar, ¿no? La usura. Y las maquinaciones de los adversarios se ve entonces al final en el capítulo 6, Sanballat, Tobías otra vez, ¿no? Y Gesén el árabe, hay también esta posesión, ¿no? Eran los planes para perjudicar a Nehemías, ¿no? ¿Ya? Pero Nehemías ve esto y les paga con la misma moneda también, ¿no? Les hace uso también entonces de su estrategia para acabar con estos enemigos, ¿no? Fíjense que había casi 150 años en que la ciudad estaba en ruinas, ¿ya? Y después de 150 años los muros fueron construidos nuevamente, ¿ya? Y el trabajo solamente fue de 52 días, como habíamos mencionado. O sea, todo esto que estamos contando no es más de 2 meses, ¿no? Y se hizo en la época más calurosa del año, donde había más calor, ¿no? Entonces no fue tan fácil el asunto, ¿ven? Bien, después entonces entramos al gran avivamiento, ¿ya? O a la etapa, ¿ves? Y comienza con el capítulo 7. Nehemías designa dirigentes, ¿no? Y aquí hay una serie de cosas que hemos anotado aquí, ¿no? Esdras, que ministra la ley al pueblo de Dios, la ley, es decir, la Torá. Se hace la lectura de la Torá, y este pasaje es hermoso y precioso, que habla de ese aspecto. También se establece la fiesta de las cabañas, o la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Una fiesta principal dentro del pueblo judío. Se hace la renovación del pacto. Este es un acto que es muy, no digo que sea repetitivo o continuo, pero sí es muy relevante en cada cierta etapa de la vida de Israel. Se ve en la época de Josué, se ve en la época de David y en otras etapas también de la vida. Y aquí entonces hay esa renovación, ese encuentro para afirmarse en el pacto, el reconocimiento de la fidelidad del pacto con Dios, o del pacto de Dios, o al pacto de Dios. También aquí se va a ver los arreglos para los levitas y para la defensa de la ciudad, ¿no? Porque en los capítulos que vimos anteriormente, en el 4 o 5 más o menos, que habla de estos que estaban construyendo, ¿no? Precisamente el capítulo 4, que defendían también, a la vez se defendían, no eran los defensores de la ciudad propiamente,
sino que estaban defendiendo la construcción del muro o de los muros, ¿no? Y estaban cuidando el trabajo, ¿no? Es decir, estaban construyendo y por otro lado, o sea, estaban tratando de que los judíos se descuiden y entonces destruirles la obra, ¿no? ¿No? Imagínense, ellos iban poniendo los ladrillos, iban avanzando y, y los otros preocupados de seguir construyendo, los enemigos venían y horadaban el muro, ¿no? Por decir así, y sacaban los ladrillos, ¿no? Eso hubiera sido terrible y no hubiera tenido nunca cuándo terminar. Pero gracias a Dios que fueron 52 días nada más de esto, ¿no? Muy bien. Pastor, ahí quiero decirle el tema donde dice el 15, ¿cierto? Dice, a pesar de todo, la muralla que dio quedó terminada, dice el día 25 del mes de Elú. Tardamos 52 días. ¿Qué es Elui o Elú? Es un mes. Elú Es un el mes. nombre de un mes, sí. Ah, ya. Sí, sí. Ya saben, son nombres pues, hebreos, ¿no? Claro, los Claro, otros claro. conocemos solamente Abib, Nisan, ¿no? Y no más. Ya. Pero hay varios nombres ahí, ¿no? Que ahorita no me da, no tengo una, por ahí tenía un gráfico que podemos ver. La próxima de repente si les pongo el gráfico, ya para que vean ahí los nombres de la, del calendario hebreo, ¿no? De los nombres de los meses, ¿no? Que difieren de los nuestros, bueno, no son los mismos, ¿no? El calendario que tenemos nosotros es un calendario que viene de Gregorio, ¿no? Gregorio VII creo era, el calendario gregoriano, porque anteriormente había un calendario que era juliano, es decir, de Julio César, Ya. ¿ya? Como ese calendario no concordaba bien y había una falla, se hizo un nuevo calendario, ese calendario hecho, ordenado por Gregorio, por eso se llama calendario gregoriano, entró en vigencia, ¿ya? Y bueno, solamente hay un error en la suma de años, ¿no? Está entre 4 o 6 años de falta, 5 o 6 años que faltan en este calendario, ¿ya? Pero ya no se ha querido corregir ese error, ¿no? En realidad ahorita estamos en 2021, pero básicamente es el 2027, más o menos. 2026, 2027, esa es la fecha. Por eso que a mí no me preocupaba cuando vino el año 2000, ¿no? Y hay tantos hablando del año 2000, que no sé cuánto, y habían cábalas sobre eso. Predicciones. Claro, y decía, pero ya hemos pasado 2000, el año 2000 ya pasó ese tiempo, ¿no? Ya estamos en el 2006, es decir, 2005, ¿no? Bien, eso ya es otra historia. En todo caso, ya quedó así. Por eso que Jesús nació, ¿cuándo? Jesús nació 6 años, el año 6 antes de Cristo. Así, ustedes van a un estudio, un comentario bíblico, estudio bíblico, van a encontrar eso, ¿no? Jesús nació el año 6 antes de Cristo. Está refiriéndose al año 6, ¿no? Del calendario, ¿no? Por eso dice antes de Cristo. El calendario gregoriano tuvo esa división, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. O sea que Jesús no nació en el año 0, como algunos piensan, ¿no? Por ahí hay una canción de Rabito que dice que Jesús nació el año 0. No, Jesús no nació en el año 0. No hay un año 0, ¿no? Hay simplemente antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Y como en la suma faltan 6 años, entonces tienes que retroceder, pues, ¿no? ¿En qué año nació Jesús? 6 años antes de Cristo y listo, ¿no? Bueno, ya dejamos eso a un lado. Bien. Entonces, aquí vemos la administración de Nehemías al pueblo, a la ley. Esto creo que es importante tomar en cuenta. Bueno, en el capítulo 7 ahí está los que volvieron con Zorobabel, ¿no? También es otro aspecto. Y hay una serie de nombres, ¿no? De todos los que integraban. Claro, a nosotros
nos molesta mucho, quizás estos nombres que no nos hablan mucho nosotros, pero acá sí hay mucho, las genealogías eran muy guardadas, muy importantes para los judíos, y por eso estos nombres ahí, ¿no? Tienen su sentido para ellos, en todo caso. Claro, pastor, Bueno, y antes de eso, digamos, o sea que ya Nehemías habla en el 7, ¿no? Porque Nehemías ya dirige, o sea, ya designa líderes, ¿no? Porque acá dice, además escogía a mis hermanos Hananí y Hananías, un hombre recto, dice acá, y temeroso de Dios, como ningún otro, que era jefe de las fortalezas de Jerusalén. O sea, Nehemías ya, digamos, para que esté todo bien, arma, ¿no? O sea, pone líderes, ¿no? Y aparte de eso dice, y las puertas de Jerusalén no deben abrirse antes que el sol caliente, aunque haya gente que quiera entrar, dice. Cierre bien las puertas y corran los cerrojos. Luego, de entre los que vivían en Jerusalén, escogí, dice, guardias para que vigilen por turnos en frente de sus casas, pastor. así es. A eso le hemos llamado que es la designación, pues, de los líderes y los dirigentes para la ciudad, ¿no? Luego de los que vuelven con Zorobabel y esta lista, aparece ahora sí la lectura, ¿no? La lectura de la ley, ¿no? Y se hacía conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, ¿no? Claro, claro. Ya. Ya. Esdras, el sacerdote y maestro de la ley, hizo la lectura pública de la ley aquí. Y es importante ese aspecto. Dice que venido el séptimo mes, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. ¿No? Aquí el séptimo mes es el mes de Etanín, ya hemos dicho, es el primer mes del año, ¿no? Etanín. ¿No? Es más o menos la época de septiembre, ¿ya? A mediados de octubre, entre septiembre y mediados de octubre, más o menos por ahí está el inicio de ese mes y del año, ¿no? Mucho se habla de las puertas, ya hemos dicho, capítulo 4, 4 o 5 también, ahí hay mucho sobre las puertas, ¿no? A ver, no, el capítulo 3 es, el capítulo 3 donde se habla de las puertas, ¿no? Eran 12 puertas, ¿no? Puerta de Ya, pescado, puerta de... La puerta vieja y se fue restaurada por allí. sí, la puerta del Puerta de muladar, ¿sí? dice la puerta del basurero, también habla El acá, basurero puerta del muladar, valle, ¿sí? hay muchas puertas hablan. Sí, cada una tiene un sentido también de paso, ¿no? Pero Puerta de bueno, pescado. la puerta de pescado, todas esas, yo una vez prediqué de eso, tengo ahí por ahí un mensaje acerca de las puertas, el significado de cada puerta, ¿no? Desde nuestro punto de vista, de hecho, ¿no? Pero que más que un significado era orgánico, es decir, La puerta del tenían caballo. eh, este, una función muy particular para la ciudad, ¿no? ¿No? Pero pastor, Bien. Y una el número consulta 12 acá, también incluía pues a las tribus también, ¿no? Sí, sí, dime. porque me imagino la puerta tiene su significado, ¿no? Porque hablan, mira, puerta de las aguas, puerta de los caballos, puerta del Sí, juicio, puerta de las ovejas. Me imagino a cada quien tendrá su significado, pues le he puesto nombre a esas puertas. claro, tienen de hecho un significado, ¿no? Y nos habla mucho a nosotros eh, de lo que hizo Nehemías y que también le da sentido también al mensaje, ¿no? A ver, vamos a ver, por acá creo que tengo lo de Nehemías, ya está. Vamos a ver si está aquí lo del mensaje. Ahí está. Sí, aquí tengo el aspecto, ¿ves? Voy a colocárselos a ustedes Ahí para pasó que en lo vean. pantalla ahí. Y aquí está. Ahí está, mira, Lección ahí. espiritual de cada una de las puertas. La puerta de las ovejas, ¿ya? Nos hace recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? La primera puerta que se reparó. Y aquí ese hecho de ser la primera es sin sacrificio no hay salvación, ¿no? ¿Mm? Y la puerta de las ovejas no tenía cerraduras ni barras. No, pues. Eso significa que la puerta de la salvación siempre está abierta para el pecador, ¿no? La puerta de pescado nos recuerda ganar almas, ¿no? Ser pescadores de hombres.
La puerta vieja habla de las sendas antiguas y de las antiguas verdades de la palabra de Dios. ¿Mm? La puerta del valle es la humildad delante del Señor, porque el valle es hacia abajo, ¿no? ¿No? Hay que descender, ¿no? Cristo descendió de la gloria del cielo al valle, ¿no?, de la limitación humana y hasta la muerte, ¿no? La del muladar es la puerta de los desperdicios, de la basura, ¿no? Los desechos de la ciudad, ¿no? Esto habla de la limpieza de nuestras vidas, ¿no? Hay que sacar la suciedad, ¿no? Porque esta puerta de muladar se llamaba así porque por ahí se sacaban los desperdicios, se desechaban las cosas, la basura, hacia afuera de la ciudad, ¿no? ¿No? La basura no se quedaba en la ciudad, no había servicio municipal o camiones que pasaban, ¿no?, para recoger la basura, no, o sea, ellos tenían que, la basura la tenían que botar hacia afuera de la ciudad, fuera de los muros. Por eso llaman a esa puerta la puerta de la basura o puerta del muladar, ¿no? Ya. Entonces, eso significa la limpieza, ¿no? La otra es la puerta de la fuente, que ilustra el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Es la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? La fuente que limpia también, ¿no? Y la puerta de las aguas habla de la palabra de Dios que limpia al creyente, ¿no? Y bueno, esto ya es un añadido de lo que es la séptima puerta, y 7 la Biblia es el número de perfección, ¿no? Y que lo perfecto es la palabra de Dios. La puerta de los caballos acá, ¿no? Eso hace ver la segunda venida de Cristo, nos da un sentido sobre eso, ¿no? ¿Ya? Y que un caballo, y sentado un caballo, pues habla de victoria también, ¿no? La puerta oriental, la puerta de los caballos es la guerra, ¿no? Las batallas. La batalla, ¿no? Sí, y la puerta oriental es la segunda venida de Cristo, ¿no? Esta puerta oriental, como uno le llama la puerta dorada, creo que es, no sé, la puerta de oro, que esa puerta habla del regreso del oriente, ¿no? ¿No? Dicen que esta puerta está tapiada ahorita, ¿no? Porque lo han tapiado diciendo para que así no entre el Mesías, ¿no? Pero ya entró el Mesías, ¿no? Jesús entró por esa puerta. La puerta de juicio, finalmente, habla de juicio de Dios, ¿no? Y esta palabra Mizkaf significa designación, cuenta, censo, revista. Da la idea de las tropas listas para la inspección, ¿no? Dios va a llamar a todas las almas a juicio un día, ¿no? Al examinar estas puertas y en su orden se puede ver la sugerencia del cuadro completo de la vida cristiana, desde las puertas de las ovejas hasta el juicio final, ¿no? Es el significado que le hemos dado a estas puertas, ¿no? Ya este significado está más allá del texto de lo que Nehemías ha querido explicar, por si acaso, ¿no? Entonces es una explicación ya posterior, es una visión cristiana, una lectura cristiana de Nehemías, ¿no? Con respecto a las puertas, ¿no? De todas maneras se los presento y, bueno, puede servir de algo, ¿no? Sí, faltó la puerta de las ovejas, ¿no? No, y también está acá, ya hemos visto, la puerta de las ovejas es lo primero. Pastor, ¿esas puertas ya estaban ya puestas, nombradas, o Nehemías la ha nombrado, digamos, ¿no? Porque seguramente el Señor le habrá dado ese discernimiento. Claro, claro. Esto acá ya le saqué, había un detalle ahí que no cojaba. Bien, entonces, sí, podemos dar un símbolo, ya hemos dicho, a cada una de estas puertas, y encaja muy bien con la obra que hizo Jesucristo, ¿no? Bien. Cerramos esta parte y volvemos a esto, que ya nos va a quedar corto tiempo para continuar, pero vamos a tratar de terminar ese aspecto.
Entonces, estamos en la lectura, ¿no? Y aquí sí hay algo importante, ¿no? Se juntó todo el pueblo, dice, como un solo hombre, ¿no? En la plaza y estaba delante de la puerta de las aguas. Dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley. Mire el dato, estaba en la puerta de las aguas, ¿no? Y hemos dicho qué significado tenía en la puerta de las aguas, la palabra de Dios, ¿no? Ya. Y leyeron el libro de la ley, que es la palabra de Dios, ¿no? ¿No? La ley de Moisés, ¿ya? Y el sacerdote Esdras dice, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres y mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. ¿Mm? Es decir, la lectura lo hicieron en lo que ya mencionamos la vez pasada, ¿se acuerdan? De Rosh Hashanah, ¿no? El primer día del año, que es el primer día del mes séptimo. Ahí leyeron el texto, ¿no? Y dice así que hombres como mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos, fíjense lo que dice, los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaba Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, y a su mano derecha y su mano izquierda Pedaía, Misael, Malquís, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Miren, no había amplificador, no había equipo de sonido, ¿eh? Imagínate ante una multitud, cómo se habían puesto, no sé, estaba en lo más alto para que se le escuche, ¿no? Posiblemente eso. Y el silencio, pues tenía que estar calladito para escuchar, ¿no? Y luego dice acá, bendijo entonces Esdras Jehová a Dios, y todo el pueblo respondió, amén, ¿no? Y luego dice, alzando su mano, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Estaban los levitas y todo eso, ¿no? Pero el versículo 8 es clave acá. Dice, y leían en el libro de la ley. Oye, ahí antes, claro, los levitas que estaban aquí, los que nombran acá, dice, finalmente dice, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Eso quiere decir que estos levitas, ¿ya?, al escuchar la ley, la interpretaban inmediatamente y el pueblo entendía. No sé de qué manera, cuál es el método para que fuera así, pero es lo que dice el texto aquí. Y leían en el libro de la ley, Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ponían el sentido. Eso nos lleva a una pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho esto mismo, de escuchar la palabra atentamente y entender, y tratar de entender esa palabra? No hemos hecho evaluación ni encuestas para ver cuánto de la congregación, cuando va a escuchar el mensaje de Dios, cuántos salen atentos o han entendido el mensaje, ¿no? No sé si no hemos hecho esa encuesta por no saber o no querer saber eso, o simplemente por descuido, pero me parece que deberíamos hacerlo, ¿no? Porque ¿será que el pueblo entienda o entiende el texto o no lo está entendiendo? Creo que hay una evidencia de saber cuando un pueblo entiende el texto, cuando crecen espiritualmente, cuando se desarrollan su vida cristiana, cuando ya no son bebés espirituales o como que cada cierto tiempo uno tiene que ir corrigiéndolos, ayudándolos, a los tropezones, ¿no?
no, sino que van dando resultados y son de beneficio para la iglesia. Creo que acá hay un secreto importante, ¿no? Dice, leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren que ellos no tenían una Biblia en sus manos, ellos estaban escuchando la ley, ¿ya?, que era hecha la lectura por Esdras, los levitas lo interpretaban y ellos entendían. No necesitaban tener un texto de la Biblia a la mano. Simplemente tenían que estar atentos al oído. Por eso Jesús dijo eso. El que tenga oídos, oiga, ¿no? ¿Para qué? Para que entienda, ¿no? Y por eso sigue hablando. Nehemías, el gobernador y sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Cuándo hemos llorado escuchando la palabra? ¿Ha habido eso, esa experiencia en alguno de nosotros? ¿Sí? Entonces dice, todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley, ¿no? Y sigue el texto, porque al día siguiente también, el 13 dice, al día siguiente se reunieron las cabezas de la familia de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras se le escriba para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Y comenzaron a hacer la fiesta del pacto, ¿no? Que la fiesta del Día de las Caballas. Bien, luego entonces hacen la renovación del pacto, ¿no? Israel confiesa sus pecados, ¿no? Y es renovado el pacto, ¿no? El pacto que aparece en Levítico 26, 40 al 45, ¿no? Y aquí se muestra entonces para reconocer los pecados que ellos y sus antepasados habían cometido, ¿no? Entonces, el reconocimiento. Bien. Ahora, después de esa etapa está también los arreglos para los levitas y la defensa de la ciudad, ¿no? Eso está en el capítulo 9 también. Y los elementos de cómo debía ser, las columnas de fuego, el monte, lo que Dios había establecido. Además, y se hicieron toda la historia comenta acá acerca de lo que había pasado en el desierto, ¿no? Y luego cómo Dios los amonesta y todo eso, ¿no? Capítulo 10 es el pacto del pueblo de guardar la ley. Entonces hasta ahí llega este aspecto de la renovación, ¿no? Luego vienen los habitantes de Jerusalén, ¿no? Los arreglos para la defensa de la ciudad, ¿no? Ese es otro elemento también, cada capítulo 10, capítulo 11, ¿ya? Y luego la dedicación de los muros, ¿no? La dedicación que está en el capítulo 12, básicamente, ¿ya? Entonces se dedica ya una vez que ya está construido, se inauguran los muros. Dos grupos marcharon alrededor de la ciudad y un grupo fue guiado por Esdras y el otro por Nehemías, ¿no? Eso está en el 12:36 y 12:38. Los dos grupos comenzaron la marcha en algún lugar situado en la parte suroeste del muro y marcharon en dirección opuesta hasta encontrarse frente al templo en la parte noroeste de la ciudad, ¿no? Y luego está la separación de los paganos, la porción para sacerdotes y levitas, ¿no? Y cómo se van distribuyendo este aspecto de los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes, los levitas y también los que cumplían con el servicio a Dios, ¿no? Y todos los que eran consagrados, por el 45 dice, todo Israel en día de Zorobabel y en días de Nehemías daban alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, consagraban al Señor
sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón, ¿no? Los hijos de Aarón tenían pues una consideración especial, ¿no? Dentro de todo el grupo sacerdotal. Luego entonces viene ya la reforma, a partir de todo el capítulo 13, ¿no? Y con eso vamos terminando ya el libro, ¿no? Aquí entonces hay la obediencia a las leyes de la reforma y la reforma religiosa. Todos los elementos aquí, ¿no? Tomar en cuenta las leyes, y lo otro es cambios en las perspectivas de la práctica religiosa, ¿no? Capítulo 13 dice: entonces aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Y por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Y cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los que eran mezclados con extranjeros. ¿Se acuerdan de ese aspecto, no? Que también se ve en extra, ¿no? Ya. Y aquí entonces separan pues a todos los que están mezclados con extranjeros, ¿no? Entonces es la separación de los paganos. Básicamente ahí hay una reforma. Y entonces esa es la última que está en esta parte, debería estar en esta de aquí. Ese en realidad tenemos que ponerlo acá, ¿no? A ver si... Ya, aquí. Y bueno. Y aquí vamos a ponerlo así para que... Ya está. Ya. Esa es una de las cosas de las reformas, ¿no? De las reformas que hay a partir del capítulo 13. Luego entonces es la obediencia a las leyes y las reformas. ¿Ya? Esto de los extranjeros, ¿no? Y también, a ver, vamos a ver, obediencia a las leyes de la reforma. Aquellos días, versículo 15, vi en Judá algunos que pisaban lagar ese día de reposo y cargaban haces, cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, que traían a Jerusalén en día de reposo. Los amonesté acerca del día que venían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado. Reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Entonces se restaura otra vez ese aspecto de la obediencia a la ley sobre el día de reposo, ¿no? Porque estaban quebrantándolo, no hacían caso a esto, ¿no? Entonces, esas reformas del culto del templo, ¿no? Entonces, que se ve también en Nehemías 28 al 39, también aquí entonces se afirma esos aspectos, y especialmente acá este asunto del reposo, ¿no? Ahora, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda esta especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacen otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron el día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. Y también por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname, porque según la gracia de tu misericordia, ¿no? Ya se ve entonces aquí una reforma, ¿no?, que se va aplicando, que es el establecimiento entonces de el día de reposo, ¿ya? También se ve algo que corresponde a partir de el cuidado de las cámaras del templo y todo lo demás también, ¿no?
Y luego entonces se ve este aspecto eh, que los judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban en lengua de Asdod y no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces dice, reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y los arranqué los cabellos, que dice curar, diciendo, no daréis vuestros hijos a sus hijos y no tomaré de sus hijos para nuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? ¿Mm? ¿Y qué hizo acá entonces Nehemías? A estas mujeres extranjeras. Dice entonces, obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande del prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Yeah. Y entonces a la pregunta, dice pues, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, para la ofrenda a la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Ahí está la reforma religiosa, ¿no? Entonces, pero no podía haber, entonces, dentro del pueblo de Dios, ya, gente que esté casada pues con extranjeros. Y aquí también insiste con lo mismo de Esdras, ¿no? Que lo hemos visto también, ¿no? Está en una señal parecida a lo de Esdras, ¿no? Creo que en el capítulo 10 de Esdras, ahí está la expulsión de las extranjeras, ¿no? Entonces coincide básicamente también en ese sentido acá, ¿no? De limpiar y restaurar los aspectos del culto, ¿no? Y también lo otro de las leyes que ya hemos dicho, uno de ejemplo es el Shabbat, ¿no? El reposo. Bien, ¿alguna pregunta más? Ahí hemos terminado este aspecto del libro, ¿no? Si hay alguna cosa más clara. No, pastor, bueno, de verdad que se nota, ¿no? Que finalmente todo el pueblo buscan al Señor, ¿no? Y tanto que Esdras trajo ese, ese libro de la ley del pueblo, ¿no? Porque dice, el 6 dijo bien claro, hablo de 8:6, ¿no? Dice, bendijo entonces Esdras Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo dice, respondió amén. Y alzando sus manos, dice, se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra, pastor. Así es. Un gran ejemplo, pastor, que a veces nosotros, como seminaristas, digamos, podemos entender, es que es importante adorar al Señor, ¿no? Y buscar cada día más a Él, pero con amor, y tanto así, buscar cada día más lo que el Señor quiere enseñarnos, pastor. Así es. Pero aquí también nos enseña algo este libro, algo que también es necesario afirmar, ¿no? Este libro nos enseña de que los pueblos van a reaccionar, o el pueblo va a reaccionar, vamos a decirlo de esa manera en singular, el pueblo va a reaccionar, ¿ya? De acuerdo al tipo de líder que tiene, al tipo de guía que tiene. Si hay capacidad en el liderazgo, ya en el caso de Nehemías como gobernador, o de Esdras como escriba, ¿no? Como Zorobabel y todos los demás que integraron todo este proyecto, que dieron muestras con su vida, como el modelo de vida y con la intervención que tuvieron y que fue muy importante, que llevó a que el pueblo confiase pues en ese liderazgo, ¿no? Y salieron de sus problemas y cambiaron su forma y cambiaron todo ese panorama negativo que tenían. No me pongo a pensar en ese aspecto también con respecto a nosotros, a nuestro país, ¿no? Que estamos viviendo un caos, en una crisis. Tenemos líderes que nos muestran una desazón, ¿no? Y el pueblo también se comporta de esa manera. Ya se ha dicho ese pensamiento, ¿no? Tales son los líderes, tal es el pueblo. O en todo caso, tal pueblo, tal es el líder.
Entonces, si los líderes son mediocres es porque el pueblo es mediocre, porque el pueblo permite eso, ¿no? Y no es que no haya gente o capacidad de gente para poder levantar esto, sí lo hay, seguramente hay muchos Nehemías, pero el pueblo elige otras cosas o pone otras cosas y este es nuestro sufrimiento siempre, ¿no? ¿No? Aquí es la intervención de Dios, pues, y de un hombre de Dios, ¿no? Que hizo que las reformas se dieran y levantaran la ciudad y levantaran a la ciudad de Dios y los muros y el templo, ¿no? Y todo volvió pues a, no sé si a la gloria completa, pero por lo menos se restauró, ¿no? Se restauró aquello que era el orgullo nacional, ¿no? ¿No? Jerusalén nuevamente volvió a ser la que tenía que ser, ¿no? La ciudad donde se podía adorar a Dios y donde se podía encontrar con Dios, ¿no? Bueno, ese es otro elemento aparte, ¿no? Porque lo que hay en nuestra ciudad o nuestro pueblo es que nuestro pueblo no está siguiendo a Dios, entonces ahí viene también el mal, ¿no? ¿No? Claro, pastor, es un toque. ¿Eh? El tema es que a veces, como usted dice, ¿no? A veces hay líderes, pero finalmente a veces nosotros, digamos, podemos, digamos, decir, ¿no? Yo puedo creer en Dios, ¿ya? Puedo creer en Dios como cristiano, como líder. Pero tengo discernimiento, espiritualmente le estoy demostrando esos términos, ¿cierto? Por eso que a veces es muy importante, digamos, como iglesia presbiteriana que somos nosotros, tanto como habla también acá como reforma, es enseñar y actuar y también caminar bien con la palabra de Dios. Exacto. Ahora hay que ver ese aspecto, porque también tú has dicho algo interesante, ¿no? Yo mencioné el liderazgo a nivel, digamos, general, ¿no? Lo político, ¿no es cierto? De la ciudad, en fin. Pero también ahí está el lado religioso también, ¿no? O sea, el liderazgo espiritual también, ¿no? O sea, ¿cómo está eso? Porque si no, nosotros no hacemos intervención, no hacemos que haya el cambio en nuestra propia comunidad. Y eso se tiene que originar a partir de nuestra comunidad de fe. O sea, si nuestra comunidad de fe no funciona así, menos vamos a tener vamos a pensar en la ciudad y en el barrio, ¿no? Quiero arreglar el barrio, pero no arreglo mi problema del grupo de la comunidad de fe. Entonces la comunidad de fe es la que tiene que ir desarrollando, madurando, para que luego haga impacto con los demás, ¿no? Creo que por ahí deberíamos pensar si queremos cambio de nuestra ciudad también, ¿no? ¿No? Afectar a nuestra ciudad desde esa perspectiva. Pero primero tenemos que empezar por nosotros. Por ahí creo que debe ser el camino para el cambio, ¿no? Entonces nosotros tiene que ver ese aspecto. Y el compromiso también que cada uno tenga, compromiso para con Dios, ¿no? ¿Ya? Un compromiso que lo comprometa también a hacer testimonio en el lugar donde Dios lo ha puesto, ¿no? Bueno, ahí vamos con ese aspecto, ¿no? Gracias, hermano. Ahora, no sé, algunos que yo veo que no han participado. Wilson, ¿por ahí estás? ¿Qué dice Wilson? Solo te ríes. ¿Qué dices acerca de lo que hemos compartido? A ver. El ¿Qué te ha Perú te parecido? escucha, Wilson. Muy interesante. Prácticamente el siervo del Señor, ante toda dificultad que tiene que ver, es prácticamente buscar la orientación de Dios, ¿no? Y De hecho luego que de sí. ellos... Ya. ujú. No, seguía más, a ver qué cosa quería decir. Ah, ya, claro, y de ahí prácticamente buscar a través de la oración a personas idóneas prácticamente para que puedan, ¿cómo se dice?, trabajar en esa obra, ¿no?, que Dios ha establecido, ¿no? Pues, ¿no? Así es. Y sabiendo que no todos son perfectos y también Claro. va a venir la oposición y algunos hasta van a cesar y se van a volver, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas va a ocurrir y también vamos a tener traición, también ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Ya, pero no nos debemos desanimar, ¿no? ¿No? Claro. No hay que desanimarnos, ¿no?
Y sobre todo mirando la calidad de líder que somos también o que representamos, ¿no? Porque también si hay alguna falla, algún error, bueno, hay que hacerlo de enemigo, ¿no? Señor, hemos pecado, yo, sí, también yo pequé, Señor. O sea, corresponde darme cuenta de mis errores, ¿no? A veces los líderes no queremos o no manifestamos nuestros errores o hacemos obviar, y a veces son evidentes, pero no podemos decir nada, ¿no? Entonces, y yo no me doy cuenta de eso, entonces estoy cometiendo una falla. Porque debo ser también visible y reconocer también mi falla, mis errores, y soy el primero en autoexaminarme, ¿no? En autoanalizarme, porque no somos perfectos, ¿no? Entonces hay que evitar esa actitud, ¿no? Media perfectiva o de perfección que aparentemente vamos a dar o manifestamos, ¿no? Parecemos todos perfectos, pero no, todo está muy bien, no tengo problemas, todo está bonito, estoy en victoria, ay, qué bien, oye, Dios, qué bueno, pero Sí, dentro tenemos nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestras crisis, ¿no? sí, pues. También el Porque no ministro, todo, sí, porque no todo el servicio se da prácticamente al 100%, porque esa es la meta de cada líder, ¿no? Que todo se cumple no, casi al claro, pie de la letra, no, pero gloria, siempre hay... pero también hay cuestiones de problemas, de crisis, ¿no? ¿Ya? Esa crisis, cada uno en su crisis, dentro del desarrollo, dentro del ministerio y dentro también del proceso espiritual, vamos a tener también nuestros momentos, ¿ya? No todo el color de rosa, pero Sí, ahí así vamos. es. Dios es el que nos La da fuerza. perseverancia, la Claro. perseverancia. Ahora hemos hablado de Nehemías. Nehemías, hemos dado todo el lado bueno de Nehemías, pero también hemos visto las depresiones de Nehemías, ¿ves? Claro. ¿No? Entonces, los líderes se deprimen, los ministros se deprimen, sí se deprimen, Nehemías se deprimió. Entonces, hay Todo. que dar gracias a Dios que cada cosa que ocurre, bueno, que nos sirva de ejemplo para aprender y aplicarlo en la vida, ¿no? Muy bien, eso es lo que nos ayuda y a hacer la obra de Dios. Amén. ¿Ya? Un Amén, gran pastor. libro. Gracias. Así es, pastor. Muchas gracias. Excelente, Nehemías. Vamos a cerrar, entonces la próxima semana creo que ya terminamos, ¿no? Justo vamos a terminar Con Esther. Falta. el 20, sí, el 20 terminamos y después ya puede estar libre y a celebrar la Navidad. Con regalitos, con regalitos. Con cuidado también, no, no vayan por ahí, cuídense de las multitudes. Ah, ah, Todavía el aislamiento social, hay que este, hacer eso también. Y bueno, y que Dios nos guíe en todo también, ¿no? ¿No? hay que Porque armarle Padre tu nuestro sea nacimiento. para que el Señor siempre nos guarde en salud. Dios le bendiga. Gracias por este Ah, tiempo. Gracias, Y pastor. ya, nos vemos. terminamos Bendiciones. entonces. Nos Dios cuida les bendiga, hermano. Muchas gracias, pastor. Alberto, gracias. Esther la próxima semana. Vamos a hablar de Esther. Quiero que hagan Interesante, Esther, un ¿ah? trabajo También. sobre Esther, ¿ya? Un trabajo. Sí, un trabajo y ustedes van a ser los primeros para exponer el libro de Esther. A ver cómo lo enfoca cada uno. ¿Ya? ¿Ya? Perfecto. Muy bien. Ya, Gracias. pastor. Lo tienen listo para el día lunes, por si acaso. Ahí y nos los comentan qué cosas han encontrado de Esther. ¿Ya? El libro de Gracias. Esther, pastor. Sí, sí. Ya, ¿Todos, no, pastor. pastor? ¿O Todos. Dime, señor, estoy en clase. bendiciones, hermano? Solo se expone, ¿verdad? Pastor, solo se expone, ¿verdad? No, pero traen O se presenta en escrito. claro, un escrito también. Un escrito y qué es lo que han encontrado de Esther. ¿Ya? Y cada uno va a poner, Una no apreciación. todo, sino el aporte de la apreciación que ha encontrado cada uno. ¿Ya? Gracias. Ya, pastor. Listo. Ya, listo, pastor. Bendiciones.